Desde el pasado miércoles, la COE de Tenerife cuenta con un nuevo presidente. Pedro Alfonso ha sido elegido presidente de la patronal tinerfeña en sustitución de José Carlos Francisco, tras obtener más del 70% de los votos. Pedro Alfonso se encuentra esta mañana aquí con nosotros. Señor Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, además ostenta un cargo que usted conoce muy bien, de una entidad que usted conoce muy bien. De hecho, recurrimos muchas veces a usted para obtener valoraciones económicas cuando José Carlos Francisco no nos podía atender. Sí, siempre ustedes han sido muy cariñosos con la institución y conmigo personalmente, por lo cual no hay más que agradecerlo. Bueno, señor Alfonso, lo que pasa es que este proceso electoral no ha estado ajeno a la polémica. Desde la otra candidatura se ha tachado el proceso de parcial, desigual e injusto. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, que de puertas adentro no era así, que de puertas adentro la situación era mucho más controlada, más cordial, mucha más clara. De hecho, mira los resultados, ¿no? 70% de apoyo no es precisamente un mal apoyo, triplicamos prácticamente los votos en contra. Y era lo que nosotros más o menos buscábamos. Habíamos decidido también que era un problema inminentemente interno, por lo cual pues no estábamos debatiendo en los medios como nos querían sacar a debatir esa situación, más allá de lo que era el propio movimiento empresarial. Y nada, ya ha pasado todo eso, ya pelillos a la mar y a trabajar para adelante, que es lo que hay que hacer. Se le ha tendido la mano a esa candidatura que manifestaba que la empresa a la que usted representaba pues ya no formaba parte se ha dado de baja de la Confederación, ¿no? Sí, bueno, tuve ocasión de hablar claro y tendido sobre la mano tendida nuestra. Nosotros no vamos a pasar nada extraño, ni vamos a estar pensando. Los empresarios, cuanto más seamos, más sumamos, mejor podemos defender los intereses de todos, y en esa línea seguiremos. La empresa a la que yo representaba fue presionada de alguna manera para que se retirara de la COE. La persona nunca se dirigió a mí, simplemente mandó la carta una hora antes de cerrarse el proceso electoral, pero ya yo había presentado las candidaturas, ya había tenido avales más que suficientes, y luego que hizo, pues tengo un derecho constitucional, ¿no?, a rectificar. Ese derecho me lo ofreció la COE diciendo: puede usted, tiene 24 horas para buscar otra empresa. Yo no estaba de acuerdo, no hace falta el título de presidente a título personal, pero así todo yo que lo que quería es colaborar. Yo, como bien decías antes, ¿no?, me siento muy querido y muy parte de esa casa, y lo que hice fue presentar entre las 10, 12 que me ofrecieron: oye, lo que necesites, pues elegí una y esa es la que presenté. Bueno, ya lo decíamos, una entidad que usted conoce muy bien. Su antecesor, José Carlos Francisco, pues llegaba a la presidencia de la COE coincidiendo casi con la salida de la anterior crisis económica. Sí. Usted lo hace ahora afrontando una situación muy difícil, los restos de la pandemia, que aún continúa, sí, que seguimos conviviendo con ella, y también una guerra en Europa que para nosotros era inimaginable. Sí, yo estoy sorprendido muchísimo de las imágenes, de la situación, de los motivos. Y además estamos pagando una situación muy desagradable todos, no solamente económica, sino de ansiedad, de inseguridad, y eso hay que pararlo cuanto antes. Yo creo que sin salirnos mucho de la dimensión humana de esta guerra, de esta invasión, hay que pensar que todos vivimos en una armonía, todos dependemos de todos, y esta situación es muy complicada como para resolverla a base de guerras, a base de violar los derechos humanos, ¿no? Hay que dialogar, hay que hablar, hay que buscar soluciones, y eso es lo que nosotros vemos, porque estamos teniendo una situación económica derivada en la que podemos hacer bien poco, ¿no?, de carestía de la energía, del combustible, de los transportes, y que no nos olvidemos que tanto para comprar mercancías como para que vengan turistas a Canarias necesitamos del transporte, y si los costes se disparan la gente no viajará. Hablando de diálogo, señor Alfonso, el caso es que en estos tiempos de pandemia hemos visto como con la negociación de los ERTE, también para poner en marcha una reforma laboral, el gobierno, la patronal, los sindicatos han caminado juntos de la mano, sin duda. Eso creo que lo agradece mucho el ciudadano, ¿no? Sí, nosotros nos hemos esforzado mucho en la concertación social de Canarias en buscar soluciones. Hemos trabajado muchísimo en bajar la brecha salarial entre hombres y mujeres, hemos trabajado muchísimo para la igualdad en toda clase de sentidos, de incorporar a jóvenes, de incorporar las islas no capitalinas al movimiento económico y en igual de condiciones, y vamos a seguir trabajando. Fue para mí una alegría inmensa ver como Inocencio, el secretario general de Comisiones Obreras, estaba en la elección el otro día,
y cómo también había parte del gobierno en presencia, y eso te da la dimensión, ¿no?, de que realmente hay que trabajar por lo que representas, pero también hay que trabajar por construir Canarias, si no, esto no tiene sentido. ¿Y cuánto daño puede recibir la economía en España con estos índices de inflación que estamos teniendo, señor Alfonso? ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, caminamos hasta una situación muy complicada, porque cada vez la disponibilidad de la familia, sobre todo, ¿no?, es menor, porque claro, si suben los precios, los salarios son los mismos o suben poco, no pueden tener esa capacidad, digamos, en su renta disponible para gastar, para consumir, para poder vivir, y eso va a parar muchos planes empresariales. Ya decía Antonio Garamendi este fin de semana que no estamos ya hablando de un problema de tesorería, estamos hablando de un problema de muchas empresas de solvencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso y hay empresas que puedan cerrarse, pues podemos tener un conflicto de aumento de la tasa de paro otra vez, que teníamos unos datos que iban por buen camino, y esperemos que esto, pues como te decía, pues dure lo menos posible, porque mientras dure el impacto va a estar encima de nosotros. Se van recortando esas previsiones que habían de cara al final de este año 2022 en cuanto al crecimiento de la economía de España, y el Banco de España pues ha recortado de nuevo esa previsión de crecimiento, incluso ha elevado la inflación. Estamos aún bajo la amenaza de una crisis que pueda venir como consecuencia también de esta guerra en Ucrania. Sí, hay algunos analistas que incluso hablan de recesión, ¿no?, algo que nosotros no nos gustaría, que durante varios trimestres haya destrucción de riqueza, sino que, como te decía, podamos recuperarnos. La verdad que hay actividades que funcionan, otras no, y unas están compensando otras. Pero claro, el gran grueso de todo es que los márgenes empresariales han bajado, la disponibilidad de las familias salariales han bajado o no se han adaptado, y los precios siguen subiendo. Entonces ahí hay que buscar una solución. Por eso nosotros le hablábamos al gobierno que, independientemente de que las ayudas que había dado el Estado, que el propio gobierno de Canarias las ha definido como insuficientes, el gobierno de Canarias tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, con ese incremento que ha tenido de recaudación, para dedicarlo a compensar lo que no llega a las ayudas del Estado. Y estando ya en el presente, en lo que estamos viendo ahora mismo en esta Semana Santa, los datos turísticos en las islas arrojan buenos datos para este periodo. Siempre la Semana Santa se convierte en ese termómetro de lo que puede venir a continuación, sobre todo de cara al verano. ¿Cómo valora la situación actual del turismo a pesar de la guerra de Ucrania? Bueno, pues la verdad es que los datos de ocupación que nos comentan son muy buenos. Y que sobre todo se está recuperando la contratación, porque hace falta gente para poder atender a toda esta gente, y nosotros yo creo que lo que tenemos que trabajar es en dos líneas. Una es recuperar los márgenes perdidos, porque se perdió mucho dinero en todo este proceso anterior, y sobre todo recuperar el destino turístico de cara al tradicional, digamos, turista que venía a Canarias, cómo empezar a trabajar también, que nunca hemos dejado de hacerlo, pero a lo mejor intensificarlo, en buscar nuevos nichos de turismo, nuevos países que tengan el objetivo de venir a Canarias, ¿no? Y le sorprende también el comportamiento que está teniendo el empleo en estos tiempos de pandemia, con esta guerra en curso. ¿Cómo lo interpreta, y sobre todo también la contratación indefinida que se ha disparado? Sí, bueno, nosotros si nos dejan trabajar creamos empleo, eso es fundamental, no hay ningún axioma que diga lo contrario. En cuanto a la contratación de más fijos que temporales, también es porque ha cambiado el tipo de contratación, ¿no? Ahora está más limitada, y ha subido mucho los fijos, pero casi todos son fijos discontinuos, ¿no? Son fijos que están, digamos, en la empresa con una relación fija, pero que van en función de la demanda que pueda haber en cada momento. Nosotros aspiramos a que esos empleos sean los más fijos y por el tiempo de jornada completa lo más posible, pero para eso la economía tiene que estabilizarse. Pues Pedro Alfonso, ahora presidente de la COE de Tenerife, gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima ocasión. Gracias a ustedes.